informe del CIPES, que tiene como director ejecutivo a Pablo Gallo, a junio de 2014, 13 millones de pobres y 3.170.000 argentinos son indigentes. Cifras que representan 31.46 y 7.57% de la población. Blanco, ¿cómo anda? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Pablo, gracias por venir. Muchas gracias por venir. Bravo los índices, ¿no? Sí, empecemos tratando de precisar qué es lo que definen como pobreza y como indigencia en el estudio. Bueno, nosotros tomamos para determinar pobreza e indigencia la misma metodología que utilizaba el INDEC hasta diciembre de este año, donde por propia voluntad dejó de medir pobreza e indigencia, o sea, prescindir de los datos sociales tal vez más importantes. Paradójicamente en un periodo donde se está agudizando este fenómeno. Nosotros lo utilizamos de esta manera. Reunimos los datos oficiales que provee la encuesta permanente de hogares. A través de esa encuesta se establece los ingresos y los relacionamos con lo de nuestro propio indicador, el índice barrial de precios, que establece el valor real del precio de los alimentos que se están pagando en la Argentina. Una vez que podemos establecer uno y otro relacionado, obtenemos los valores de pobreza e indigencia. Evidentemente estamos tomando un modelo binario para establecer esos porcentajes, por cuanto lo hacemos a nivel de ingreso. Ese ingreso que divide entre la pobreza e indigencia, hoy lo estamos estableciendo para el mes pasado en 6.200 pesos. 6.200 pesos es lo que nos requiere como mínimo de ingreso una familia tipo de 4 personas, 2 adultos y 2 niños para no caer en la pobreza. Y cuando lo ponemos ese número, es interesante empezar a relacionar con otros datos, ya no nuestros, sino datos, por ejemplo, oficiales del gobierno nacional, cuando establecen que el promedio de los ingresos de un trabajador en blanco, estamos hablando en blanco, aquel que tiene convenio, que tiene las protecciones laborales, que puede discutir sus salarios en paritarias, están en torno a los 7.000 pesos. Y si incorporamos esa masa de trabajadores, los que se encuentran en una situación informal, como se dice en negro, ya ese ingreso no es de 7.000, sino de 5.000 pesos. Estos son datos oficiales. Ahora, cuando los relacionamos con esos 6.200 pesos que nosotros indicamos que se requieren para no caer en la pobreza, nos damos cuenta cuál es el problema real en este momento de este país, donde los asalariados en blanco tienen ingresos en promedio a solo 800 pesos de la línea de la pobreza, y los que están en negro, cuando ingresamos a los que están en negro, están por debajo de la línea de la pobreza. Allí se encuentran los problemas centrales hoy en nuestro país. Yo difiero cuando la mayoría de las centrales ponen como el problema central de los trabajadores el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, sin lugar a dudas, un impuesto inconstitucional, aplicado a algo que no es una ganancia, sino que son los ingresos producto del trabajo. Pero no está el problema central ahí. El problema central de los trabajadores hoy está en ingresos generalizados que sean pauperizados vía inflación. Allí se encuentran los mayores problemas. O sea, digamos, ustedes toman un nivel de ingreso y dicen por debajo están los que no llegan, son pobres. Un poco, bastante más abajo están los indigentes. ¿Que cuánto es la línea de indigencia? 2.700 pesos. 2.700 pesos. ¿Ustedes tienen alguna idea de si eso, desde el punto de vista espacial, territorial, difiere, digamos, que no es lo mismo ganar 7.000 pesos en Buenos Aires que ganarlos en Catamarca, supongamos? Sí, tiene que ver también con el precio de los alimentos. Inclusive, el valor de esta canasta básica alimentaria difiere por esta disparidad de precios que es un componente muy importante de la situación actual en cada una de las provincias. Córdoba, por ejemplo, paradójicamente siendo una provincia productora de alimentos, tiene una de las canastas más caras. ¿Qué quiere decir eso? Que el cordobés paga por los mismos productos un poco más que, por ejemplo, se paga en Corrientes, en Chaco, en Salta o en Tucumán.
Y eso paga más el cordobés. Claro, por los mismos productos y paradójicamente siendo una provincia productora de alimentos. Entonces eso también impacta en los números de la provincia de Córdoba. Si nosotros, como bien indicabas vos, a nivel nacional hoy la pobreza se trepa a los 13 millones de personas, más grave aún es cuando indicamos que en un breve periodo de tan solo los últimos 12 meses, un año, se incorporaron a nivel nacional 2.200.000 personas a la pobreza. O sea, 2.200.000 personas cayeron en la pobreza tan solo en 12 meses. Y Córdoba no es un caso distinto. Córdoba no se puede sustraerse de esta tendencia nacional e inclusive le incorpora propia característica. Córdoba ha sido una de las provincias donde porcentualmente más ha crecido la pobreza en los últimos 12 meses, 9%, superando inclusive a los promedios del conurbano bonaerense. Es más, la pobreza en Córdoba hoy está en el 31%, en el 32% de su población, cuando el promedio general es del 31%. Y en Córdoba hoy estarían existiendo 1.100.000 personas en condiciones de pobreza. O sea que 1 de cada 3 cordobeses está por debajo de la línea de pobreza, más o menos. Sí. Claro. Y se han incorporado en ese periodo analizado de un año, 12 meses, 325.000 personas en Córdoba. Ha bajado, sí, la indigencia, pero la pobreza ha crecido. Pablo, cuando haces el mapa nacional, ¿cómo es los porcentajes? ¿Más o menos se sostienen en casi todas las provincias, diferencia de punto más, punto menos? No, varían. El crecimiento, por ejemplo, ha sido muy importante en Salta, del 9%, pero con una pobreza muchísimo más grande. Tenemos 3 provincias, lo que es Salta, Chaco y Corrientes tienen los indicadores sociales más preocupantes. Chaco, por sobre todo, con estimaciones que están rondando el 49% de su población. La población. Y guarda, no es muy distinto a lo que sucedía en Chaco en la década de los 90. A eso quería llegar, eso No es lo es que muy decía distinto. yo al comienzo del programa. ¿Cuál es el paralelo con la década del 90? Con la década del 90 había 14 millones de pobres y 7 millones de indigentes. Bueno, ahí es importante cuando se va a relacionar o comparar siempre con qué comparamos. Si nosotros lo comparamos, la pobreza actual, con la pobreza generada o la que apareció o emergió luego de la crisis de 2001, 2002 y inclusive Claro. hasta el 2003, evidentemente estamos mucho mejor. La pobreza en ese momento estaba en torno al 54%. Ahora, tal vez el espejo del 2002 no sea el mejor espejo para poder comparar una década claro. actual. Desde la honestidad intelectual tal vez sería mejor comparar esta década con otra década, por ejemplo la década del 90, Claro. pero no solamente por la cercanía de una década con otra, sino principalmente por las grandes distinciones que a veces parecen tener y a veces no tanto. La década del 90 es una década asignada por la destrucción del aparato productivo, la pérdida masiva del empleo. Esta última década, por lo menos en gran parte de esta década, asignada por el crecimiento económico, por estar favorecida económicamente. Sin embargo, en términos sociales, esa estructura dura de la pobreza que se supo galvanizar en los 90, en porcentaje del 20, el 25%, pasó de una década a otra sin darse cuenta que habían cambiado los epílogos y que había nuevos aires en la política argentina. No se tocó, nunca se enteró. Y a partir del 2007, que es el último punto donde las tendencias en porcentaje de pobreza tuvieron buenos indicadores, porque bajan hasta el 2007, en 2007 se estancan y a partir del 2012 empiezan a crecer nuevamente. Hoy por hoy podemos indicar que en términos sociales tenemos la misma pobreza que se tenía en los años 90. ¿Cómo lo determinamos? Bueno, en los años 90 el INDEC, cifra oficial, determinaba únicamente la pobreza nacional midiendo un solo distrito, que era el distrito del conurbano bonaerense. Lo que pasaba en el conurbano bonaerense lo hacía extensivo al resto del país. Así se medía la pobreza. Si nosotros tomamos los datos
del promedio de los 90, inclusive separados. De los primeros 5 años la pobreza estaba en torno del 29%, según el INDEC. Los últimos 5 años, hasta el 2000, año 2000, el 31%. Estamos hablando de el 2000, en la antesala de lo que fue, lo que nos dejó socialmente y luego se manifestó en las crisis que todos supimos conocer de fines de 2001-2002. Actualmente, si tomamos el mismo distrito, el conurbano bonaerense, la pobreza está en el 32% de sus habitantes. O sea, en términos sociales, está un punto porcentual a todo el promedio de los 90. ¿Puede medirse la franja etaria como es, digamos, los niveles? Te pregunto esto porque vos recordás, Alfredo, que muchas veces hemos hablado de que en la década del 90, de los 14 millones de pobres, 7 millones eran jóvenes de 14 años o menos de 14 años, lo cual impactaba hacia adelante en los 10 años posteriores, porque era gente que no tenía no solamente trabajo, sino escasa educación, escasa salud, y ya algunos de ellos, o muy pocos de ellos, ya tenían criaturas que estaban soportando o que iban a soportar exactamente lo mismo posteriormente. El informe nuestro trata sobre la pobreza en la población a niveles generales. El próximo paso es poder establecer en esa franja etaria, particularmente a nosotros nos interesa y lo que estamos trabajando en poder determinar cuál es la situación actual en la niñez y en la juventud. En la niñez, exactamente. El sentido común indicaría que cuando hablamos de 13 millones de habitantes, podemos indicar sin dudarnos, no con los números los voy a tener pronto, pero podemos indicar sin dudar que la mitad de esas personas que hoy se encuentran padeciendo una difícil situación son niños. Más, si quisiésemos imaginarnos cómo es la pobreza, cuando le decimos imaginémonos cómo es la pobreza, bueno, pensemos en el rostro de un niño. Si pensamos en un niño, seguramente no la estamos fifiando y estamos viendo cómo es la pobreza, bueno, porque la pobreza tiene rostro de niño. En la década del 90, esos niños proyectados después, 10 años después, generaban exactamente el mismo espectro. Es decir, niños con problemas de educación, de salud, de pobreza, de calidad de vida. Es decir, esto que observan hoy, ¿lo ven proyectado hacia el futuro? La pobreza en los 90 es distinta a la pobreza actual. Sí, lo decías, en aquella época había poco trabajo. Porque una se relacionaba exactamente con la falta total de trabajo. Claro. En el otro caso, en este caso, lo que estamos indicando es que la pobreza se relaciona inclusive con el trabajo. O sea, uno puede salir, levantarse a las 6 de la mañana, trabajar 8 horas y sin embargo garantizar que termina el día y no va a poder salir de su condición de pobreza. Pero también en esa pobreza estructural que se pasa de generación en generación, tampoco se rompe ese círculo de la pobreza, que lo podemos ver de distintos puntos, pero uno de los puntos es la educación. Padres con bajos ingresos, que no han terminado el secundario, no tienen su instrucción, sus hijos que rápidamente, por distintas situaciones laborales, una pronta maternidad, dejan la educación formal y se tienen que incorporar nuevamente al mercado laboral, tomando los peores trabajos y nuevamente de bajos ingresos para reproducir en un nuevo círculo. ¿Eso demuestra el fracaso de los planes sociales? No, no es el fracaso de los planes sociales, porque si uno señala, por ejemplo, un programa como es el de asignación universal por hijo, difícilmente podamos decir que no es beneficioso, es 100% beneficioso. Ahora lo que también es 100%, no sirve solamente eso, o sea, es insuficiente. Es insuficiente. ¿Es necesario hoy? Sí, insuficiente, sin lugar a dudas. Necesitamos realmente poner el tema de la pobreza en el plano de las políticas de Estado, esas políticas y esas decisiones que se toman y que se reproducen en el tiempo independientemente del color político de quien asuma. Miremos nada más esto, hoy la discusión en todos los planos, por lo menos en el plano político, es la gran preocupación en torno a lo laboral, a la posibilidad de pérdida de trabajo, que no se sigan extendiendo las suspensiones y la preocupación generalizada en torno a la inflación. Sin embargo, nadie relaciona eso con el impacto social que hoy tiene la pobreza. Si hablamos de precios que se están elevando y que no paran,
de salarios que van por detrás de la inflación. Tenemos que decirlo claramente, eso está sumando batallones de pobres todos los meses y tenemos que poner en la agenda esta situación. De lo contrario, esta situación de pobreza invisibilizada y negada por números va a aparecer en